Tema 1.2 Aportaciones de Darwin para explicar la evolución de los seres vivos. Ese viene siendo nuestra siguiente temática en el apartado de biología. Bueno, algo introductorio. Charles Darwin fue un naturalista inglés cuyas investigaciones pudieron aportar la teoría de la selección natural, publicada en su libro El origen de las especies. Dicha teoría permite conocer el proceso evolutivo de los seres vivos. Darwin, junto con otros autores, pertenecen a la categoría evolutiva, es decir, que sus aportaciones nos van a permitir entender cómo es la evolución de los seres vivos en nuestro planeta. Bueno, también nos menciona que Darwin realizó viajes a bordo del barco Beagle y descendió en las Islas Galápagos, en Ecuador. Estando ahí, encontró una amplia biodiversidad de especies, pero lo que le llamó la atención fueron unas aves llamadas pinzones, pues veía que había diferencias entre cada una de estas en cada isla. Aquí en ese mapita que podemos apreciar, obviamente en Ecuador no fue el único lugar al que Darwin fue, fueron varias rutas las que él tomó, pero nos vamos a enfocar en Ecuador, ¿sale? En las Islas Galápagos. Por si alguien todavía no sabe dónde está, aquí en esa partecita, ¿sale? Ahí es donde nos dice aquí, justo Galápagos, ¿sale? Entonces, Darwin fue a hacer sus expediciones y se percató de que este tipo de aves, los pinzones, aunque eran de la misma especie, ¿por qué tenían características diferentes entre sí, si pertenecían a lo mismo? Entonces eso es algo muy importante, ya que con esto ayuda a conocer la intriga para poder entender el estudio evolutivo de los seres, ¿vale? Entonces nos dice que Darwin concluyó que los pinzones tenían un ancestro en común, que se encontraba en las islas, pero al tener cada isla recursos diferentes, frutas, hojas, insectos, semillas, las aves cuyas características fueran favorables para aprovecharlas, los picos, podrían sobrevivir, es decir, las aves con un pico que pudiera ayudar a destrozar y digerir algún tipo de semillas podrían sobrevivir, pues su pico les permitió comerlo. A diferencia de otras cuyo pico no se los permitiría, pues su estructura sería más útil para otros alimentos, hojas, insectos, frutas. ¿A qué llegamos con esto? Obviamente en todas las islas había pues una existencia de diferentes recursos, ya sean las hojas, plantas, insectos, frutos, etc. Obviamente los pinzones, aunque sean de la misma especie, tendrían características diferentes. Por ejemplo, nuestros padres a nosotros somos diferentes. Si tuviéramos hermanos o si tienen hermanos, aunque son del mismo progenitor, del mismo padre, de la misma madre, tienen características diferentes. Esto igual es aplicado en los pinzones. Aunque eran de la misma especie, entre ellos habían características diferentes que se podían aplicar en los picos. Obviamente hay picos que por su dureza, por el tamaño, etcétera, se podían aprovechar a cada recurso diferente. Un pico exclusivo para las hojas, para insectos, para frutas, bayas, etcétera, lo que existiera en la isla. Obviamente con esto, las aves cuyo pico fuera vital para cierto tipo de alimentos, pues lógicamente los podía aprovechar, a diferencia de otros que no. Obviamente, como aquí nos menciona, por la estructura, puesto que la estructura morfológica de los picos puede ser diferente para cada uso, que para las hojas, que para las plantas, que para tallos, que para insectos, que para frutas, bayas, etc. ¿Sale? Bien. Y aquí ya vamos a abordar más que nada este tema, que es el de la variabilidad. Los picos de los pinzones aprovechan a diferentes alimentos, esto debido a su morfología, es decir, a la composición de los picos, la cual ha sido resultado de la variabilidad. Recordemos que en las especies, en un ecosistema tienen variaciones entre sí, es decir, todos los organismos son diferentes, pues sus progenitores, un macho y una hembra, diferentes entre sí, al tener una descendencia, hijos, son diferentes entre sí. Al tener cada individuo una composición genética diferente, obtendrá características físicas diferentes, las cuales han sido aprovechadas por las especies para sobrevivir. Eso fue como el ejemplo que les mencioné anteriormente, que aunque
En el caso de los hermanos, aunque vienen de la misma madre, del mismo padre, entre ellos hay características diferentes, un físico diferente. Esto es propio de la variabilidad. Igual es aplicado en el caso de los pinzones, aunque sean de una misma especie, sean de un mismo padre, de una misma madre, entre los pinzones, sus picos van a tener características diferentes. Obviamente cada característica es vital para cierto tipo de cosas, para las frutas, insectos, tallos, etc. Y eso sí les pueden ayudar a sobrevivir. Igual aquí a un lado tenemos, por ejemplo, el pinzón terrestre, mayor con pico que le permite comer semillas grandes, pinzón terrestre menor con pico idóneo para comer semillas pequeñas, pinzón arbóreo vegetariano con pico adecuado para comer hojas. Aunque sea de la familia de los pinzones, sus picos van a ser diferentes. Y estos picos, estas diferencias, les van a ayudar a cada uno a aprovechar cada respectivo recurso que exista. Bueno, si entonces seguimos con la variabilidad, son las variaciones en torno a los aspectos genéticos entre especies, ya sea físico o de comportamiento. Por ejemplo, en los seres humanos, la variabilidad se puede apreciar en el físico. Puede que en una familia los hijos sean de la siguiente manera. Un ejemplo que anteriormente ya había metido de los hermanos, que son diferentes. Aunque estos 3 hermanos vengan del mismo padre y de la misma madre, van a tener características diferentes. Por ejemplo, aquí podemos ver la piel, una piel más clara y otra piel más morena, incluso el cabello, un pelo más rizo y un pelo más lacio, e igual aunque sea el mismo pelo difiere en el color, un color negro o un color café. Esa es la variabilidad. Es decir, son las variaciones genéticas que puede haber en un organismo. Estas variaciones son al azar y puede englobar ya sea al físico o al comportamiento. Y bueno, aunque sus progenitores son los mismos, mamá y papá, presentan un físico diferente. Esto debido a la variabilidad de los genes a presentarse o no. Entonces aquí ya llegamos a la pregunta detonante. Aunque son de la misma especie, presentan diferencias. ¿Por qué? Eso debido a la variabilidad genética. Aunque haya una misma especie animal, en este caso en el de los pinzones, van a presentar diferencias. Porque recordemos que dentro de los organismos que se reproducen sexualmente, no puede haber un organismo con la misma información genética. Siempre debe haber diferencias. Es por eso que tenemos mitad de información del papá, mitad de información de la mamá. Obviamente, como somos diferentes, tenemos características exclusivas. Y obviamente estas características pues van a hacer que podamos diferenciar el físico, la piel, el cabello, etc. En el caso de los pinzones podemos diferenciar ya sea su tamaño, su complexión, y más específicamente su pico. Sí se puede utilizar ya sea para comer semillas grandes, semillas pequeñas, para comer hojas, etc. ¿Sale? Entonces algo muy importante, ¿qué va a ser la variabilidad? La variabilidad son las variaciones en torno a los aspectos genéticos entre especies. Son los cambios que puede haber, ya hablando genéticamente, dentro de una especie. Dichos cambios pueden ser tanto físicos como de comportamiento, etc. ¿Sale? Estos vienen siendo al azar. Tú no escoges qué color de piel vas a llevar. Los pinzones no deciden si quieren un pico para hojas, para semillas. Ellos no deciden. Esto es al azar. Por eso se llama variabilidad, porque puede ser algo variable que puede cambiar. Bien. Al momento de obtener recursos para alimentarse, los organismos pueden sobrevivir y en consecuencia dejar descendencia. A este proceso se le conoce como selección natural. Y eso es algo también muy importante en esa teoría. La selección natural es un proceso por el que los organismos que tengan características favorables ante su medio, ya sea en la alimentación, en la reproducción, en la adaptación, etc., les permite sobrevivir y en consecuencia dejar descendencia. Ahora sí que los organismos mejor preparados, con mejores características, van a sobrevivir. Ya sean características en su comportamiento, en la alimentación, en la reproducción, en su adaptación, etc.
todo aquello que a ti te pueda permitir sobrevivir en algún medio. Podemos ver el ejemplo de los pinzones. Recordemos que todos los organismos, como lo vimos en el subtema anterior, partimos de un ancestro en común. Entonces todos los pinzones en las islas, en un principio, tenían un ancestro en común. Obviamente por medio de la variabilidad de la reproducción de estas aves, obviamente habrá una diversidad de especies. Diversidad en los pinzones. Obviamente como hay variabilidad genética, va a haber cambios, va a haber aves que sean muy altas, muy pequeñas, de alas chiquitas, de alas grandes y sobre todo de picos diferentes, como lo podemos apreciar aquí en la imagen. Obviamente cada isla es diferente, tiene recursos diferentes, ya sean hojas, insectos, bayas, frutos, etc. En ese caso, si es una isla que tiene mayor presencia de semillas, obviamente los pinzones cuyo pico les permita comer las semillas van a sobrevivir, tal como vemos en el ejemplo. Una isla, alguna isla de Galápagos, hay presencia de semillas, hay varias especies de este pinzón. Obviamente solo aquellos que sí puedan consumir y puedan destrozar esa semilla van a sobrevivir. Obviamente como sobreviven pueden dejar descendencia. Y obviamente los que no se pueden alimentar, que creen que pase, no van a existir. Van a desaparecer. Obviamente conforme pase el tiempo, esas especies se van a reproducir y van a dejar nueva descendencia. Descendencia con la misma característica que le va a ayudar a aprovechar la semilla. A esto llegó Darwin porque cuando llegó, y se recuerdan cuando llegó a las islas, se percató de que aunque era la misma especie, parecían de diferente, porque tenían características diferentes, porque no se parecían entre sí. Aquí lo podemos llegar, puede que llegó a alguna isla, se percató de este pinzón exclusivo para comer las semillas, se fue a otra, tenían los otros pinzones picos exclusivos para frutas, para insectos, etcétera, y de eso se percató. Igual aquí, pues bueno, llego a lo de los pinzones, todos tienen un ancestro originario. Y obviamente conforme a la variabilidad, los cambios genéticos que puede haber, en este caso en su físico, en la morfología del pico, puede generar esta diversidad de pinzones. Y si nos percatamos, pues cada pinzón tiene propiedades diferentes, ya sea para cactus, un pinzón vegetariano, de árbol, terrestre, carpintero, etcétera. Y que obviamente tiene una alimentación exclusiva, ya sean insectos, brotes y frutos, semillas y cactus, semillas, etc. ¿Sale? Bien. Entonces llegamos nuevamente a los que le mencioné anteriormente. Los pinzones tienen un ancestro en común. Debido a la variabilidad, poco a poco las poblaciones tendrán características diferentes. Esto es lógico. ¿Sale? Igual aquí como lo podemos apreciar. Y bueno, al existir competencia y alimentos diferentes, solo quienes cuyas características sean favorables, el pico en ese caso, podrán sobrevivir y las que no van a desaparecer, tal como lo podemos apreciar en esta partecita. Solo los pinzones que sí tuvieron un buen pico para poder comer las semillas van a sobrevivir y los que otros que no tienen, pues no van a sobrevivir, no van a existir. Y obviamente, pues poco a poco las poblaciones estarán conformadas por organismos quienes sus características sí les permitan sobrevivir. A eso, pues, este es un ejemplo, ahora sí que a grandes rasgos, de cómo podemos explicar esta teoría evolutiva. Los organismos con mejores características, ¿qué va a pasar? Van a sobrevivir. Y si tú sobrevives, vas a dejar descendencia. Ese es el objeto fundamental en esa teoría. Explicar por qué las especies hasta la actualidad han sobrevivido. ¿Sale? Bien. Y pues bueno, dichas investigaciones se consumaron en el libro El origen de las especies, un libro donde Darwin plasmó todas sus conclusiones. Además de los viajes y la deducción, hay otras pruebas de la evolución
como son los restos fósiles. También los fósiles nos permiten identificar la evolución de los organismos, como por ejemplo los antecesores para los caballos. Hay una imagen en un libro de primaria de sexto año que igual justo habla sobre Darwin, que ahí nos muestra la evolución que ha tenido el caballo, y cómo podemos saber que ha habido una evolución del caballo por sus restos fósiles, ¿sale? Entonces, de esa teoría podemos destacar lo siguiente: en un medio las condiciones son limitadas, el alimento, la reproducción y el espacio, y no todos los organismos sobreviven, por lo que hay una lucha de supervivencia. Eso es algo vital para Darwin. Siempre va a haber condiciones limitadas, es decir, no siempre habrá mucho espacio, mucho alimento, muchas parejas para reproducirse. Por ende, los organismos mejor preparados, con mejores características, van a sobrevivir. Oye, pero ¿por qué van a sobrevivir? Porque sus características les permiten afrontar en el medio en el que están. Igual pusimos el ejemplo de los pinzones. Tengo dos pinzones. Un pinzón tiene un pico específico, ya sea para frutas, y otro para semillas. Si estoy en una isla donde hay mayores semillas, ¿qué pinzón va a sobrevivir? Pues el del pico, que sepa aprovechar las semillas. Esta característica del pinzón sí le va a permitir sobrevivir. No solo es exclusivo de las aves o de los pinzones, también esta es una característica común de todos los seres vivos. Los seres vivos mejores preparados, con mejores características, van a sobrevivir, ¿sale? Tengo, por ejemplo, estamos en una zona desértica y hay dos especies de conejos, un conejo con un pelaje, llamémoslo negrito, y otro con un pelaje rojito, y un conejo con un pelaje blanquito. Ejemplo, Obviamente todos esos tienen un ancestro en común, pero gracias a la variabilidad ha cambiado en ese caso su color, su pelaje. Si yo estoy en el desierto, ¿qué especie de conejo o qué miembro del conejo sí va a poder sobrevivir? Pues lógicamente, como estoy en el desierto, pues son tonalidades cálidas, ¿no? Rojizas, amarillas, etc. Lógicamente, ese conejito sí va a sobrevivir y estos no. ¿Por qué? Porque si yo contrasto el blanco y el negro con el amarillo, se va a ver rápidamente. Obviamente el rojito está más pegado a esa tonalidad del amarillo, una tonalidad anaranjada, rojiza, de un color cálido, lo cual sí le va a ayudar a sobrevivir. Es decir, su característica, la variabilidad que ha tenido, sí le va a permitir existir en este medio. Bien, la siguiente nos dice que en las poblaciones, gracias a la herencia y a la variabilidad de esta, los organismos difieren entre sí y esas características le permiten sobrevivir y pasarlas a su siguiente generación. Esto es algo bueno porque gracias a la variabilidad, que son las variaciones genéticas entre los organismos, ningún organismo puede ser igual que otro, por ende es diferente. Al igual que todas las características que éste tenga. Obviamente, dichas características le pueden ayudar a sobrevivir y pasarlas a su siguiente generación, de poco en poco, de poco en poco. Por eso la evolución ha sido un proceso muy lento, que ha pasado hasta por millones de años, porque las características se pasan de generación en generación, poco a poco. ¿Sale? Igual nos dice que el ambiente es un medio de selección, es lógico, como lo vimos en el caso de los pinzones. Si hay una isla que tiene recursos de semillas, solo los que puedan aprovechar las semillas van a sobrevivir. En el caso del conejito y el del desierto, solo el conejito que tenga tonalidades más cercanas a este va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque el medio va a ayudar a seleccionar si este sobrevive o este no. El siguiente nos dice que las características favorables que permitan al individuo sobrevivir también le permitirán dejar descendencia. Es lógico, si alguien sobrevive, ¿qué va a pasar? Va a dejar descendencia. Y si esas características a ti te ayudaron a sobrevivir, las vas a pasar a tu siguiente generación. Esa generación las puede tener, las pasa a la siguiente y así sucesivamente. Se va haciendo un ciclo. Y por último, todos los organismos tienen un ancestro en común. Como lo mencionamos anteriormente, en el caso de los pinzones,
había un ancestro en común. Obviamente, conforme la reproducción y el paso del tiempo se van creando nuevos organismos, pero en sí, todos tenemos un ancestro en común. No solo los pinzones, también los demás organismos. ¿Sale? Y bueno, aquí hay algunas palabras clave que cabe recalcar, que viene siendo la variabilidad, que son todas las variaciones genéticas que puede tener un organismo. También la selección natural, que es un mecanismo por el que los organismos mejores adaptados con mejores características van a sobrevivir. La adaptación, que es una forma que tienen los organismos de adaptarse a un medio, es decir, de que se puedan acoplar a este y que sus características conforme a ese medio le permiten sobrevivir. Como en el caso de los pinzones, que gracias a esta variabilidad que nos pudo dar esta adaptación para que ellos puedan sobrevivir a una isla. Más que nada que se pudieran acoplar y puedan sobrevivir. El siguiente, pues bueno, es el origen de las especies, que aquí ya viene siendo la obra en donde Darwin plasma esta teoría. Y bueno, que todos los organismos tenemos un ancestro en común. Y bueno, esto ha sido todo por parte del tema 1.2 de biología.